Buenas tardes. Saluditos una vez más. Se les quiere mucho, mi linda gente. Aquí les traigo otro contenido para ustedes. Un contenido más. Esta tarde, voy a decir esta tarde porque ya son las 3:30 de la tarde aquí en la ciudad de Nueva York. Es una hora bastante muy buena, pues donde todo mundo ya está saliendo de sus trabajos. Pues yo pues ahorita, como les dije en otro video, no estoy trabajando. Pues ahorita me he dado el momento para poder compartir un nuevo contenido más. Y este contenido se trata de un tema tan importante como lo es la triste despedida de la familia cuando uno se viene de El Salvador hacia los Estados Unidos, gente. Bueno, en esto hay cosas que todos pueden opinar. Es relevante, cada quien puede opinar de la manera que quieran o les convenga. Pues es un tema que yo digo delicado porque muchos hemos pasado por esta experiencia. Una experiencia, yo lo llamo triste, dolorosa, al mismo tiempo llena de mucho dolor y sentimiento. ¿Por qué? Porque es un tema donde cada quien tiene la experiencia, cada quien tiene la manera, lo que vivió, lo que sufrió en el momento que se despidió de su familia cuando hizo su viaje hacia los Estados Unidos. Bueno, yo tuve mi propia experiencia, gente, y mi experiencia no fue tan fácil, no fue tan, que se diga, fácil para mí. El poder salir de El Salvador. Déjenme contarles que cuando yo me vine de mi país, yo me había tratado de rebuscar por salir, viajar a los Estados Unidos, y lo primero que uno busca es conseguir ese recurso, ese presupuesto. Y yo, la verdad, pues no contaba con ese recurso. No contaba absolutamente. En otro video yo lo he dicho. Pero de una manera o de otra, yo pues logré el objetivo y lo logré conseguir. Pero se estaba acercando el momento, se estaba acercando el día. Y yo había noches que ya ni dormía. Noches enteras pensando en ese momento exacto que a mí me tocaba que salir con mi mochila en el hombro. Aquel abrazo a mi familia, cómo despedirme, cómo iba a ser ese momento. Yo pensaba y repensaba ese momento, porque yo quería venir a los Estados Unidos, pero no quería que pasara ese momento tan doloroso de despedirme de mis hijos, de mi familia. Porque no es fácil, gente. Ese momento, el que no lo ha experimentado, no es fácil. Yo se lo digo con el alma, con el corazón. Yo que lo sufrí, no es fácil. Es un momento
de dolor, de mucha tristeza. Yo pasé una semana cuando ya tenía el día exacto que la persona que me iba a traer ya me había dicho, tal día vamos a salir. Pasaba un día, pasaba otro y se iba acercando y precisamente llegó el momento en que yo tenía que salir. Yo me acuerdo que salí como las 7 de la mañana de la casa, gente. Aproximadamente eran las 7 de la mañana. Yo iba a salir precisamente ese día. Ahí estaba mi familia, mis hijos, mi compañera de vida con mis hijos. Y estaba el día ya llegado donde yo tenía que precisamente despedirme de ellos. Y yo amaneció y repensaba cómo le voy a hacer, cómo le voy a hacer. Yo tengo que despedirme porque tengo que irme. Y yo cometí un error. Y ya se lo voy a decir. Para mí fue un error. Yo le digo a uno de mis hijos que tenía 8 años, váyase adelante en la bicicleta y me lleve el maletín allá a la parada de bus. Allí lo voy a hallar yo. Me despedí de la familia, de la casa. Los abracé. Los abracé en ese momento. Tengo tan presente ese momento, fue hace 24 años. Oiga, gente, hace 24 años yo lo tengo presente, como que si fue hoy en la mañana. Yo recuerdo ese día yo me despedí de mi familia, de mis hijos, los que quedaron en casa. Los abracé. Y yo les dije a ellos, yo me voy. Pero yo me voy porque yo voy a ir a buscar un futuro para ustedes. A eso voy yo a los Estados Unidos. Oren al Señor, oren a Dios, que el viaje no se me vaya a truncar en el camino. Y como les venía diciendo, me despedí, fue el primer abrazo, pero yo cometí ese error. Que uno de los hijos que tenía 8 años, yo le digo, váyase, lléveme el maletín adelante. Cuando mi hijo estaba allá adelante, yo dije, ¿qué fue lo que hice yo? Si yo ya lloré con mi familia en casa, ahora voy a tener que llorar abrazando a este otro hijo, que todavía no me había despedido de él. Yo caminaba de mi casa a la calle, habían como unos 10 minutos caminando, 15 aproximadamente, donde mi hijo me esperaba con su bicicleta y mi maletín. Y cuando yo llegué, yo le digo, váyase para la casa. Lo abracé y le digo, hijo, cuídese, pórtese bien, yo me voy. Pero por un buen futuro de ustedes, yo me recuerdo que ese día lloró conmigo ese día, gente. Ese niño lloró conmigo. Y se subió a la bicicleta y se fue llorando para su casa. Estas son las tristes despedidas. Cuando uno viaja a los Estados Unidos, este es el tema de este video, de este contenido, mi gente. Disculpen, cada quien puede
opinar lo que quiera. Cada quien puede decir lo que quiera. Pero esta es mi experiencia. Esto fue lo que yo sentí y esto es lo que cuento. Hay mucha gente que no tiene el valor, o si lo tiene el valor, pero no se da el tiempo de contarlo, de testificarlo, lo que se sufre, de la triste despedida de su familia cuando viene aquí a los Estados Unidos. Imagínese usted, gente, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera llegado a este país? Yo tenía un terreno hipotecado. Yo tenía, gente, un terrenito hipotecado. Me estaba despidiendo de mi familia. Sabía yo que cualquier problema que se presentara en el viaje podía perderlo totalmente todo. Porque estamos expuestos cuando nosotros nos metemos a esto, a viajar y hipotecar propiedades por conseguir un dinero para venir, no estamos dispuestos bien a ganarlo o a perderlo. Yo venía en el camino y repensaba y yo le oraba a Dios, decía: Señor, permíteme llegar a los Estados Unidos. Tú sabes lo que yo he dejado atrás, las deudas. Y bueno, yo miraba que cada día las puertas se me venían abriendo, pero en el camino siempre habían cosas que se presentaban, momentos que se presentaban cada vez, cada tramo que yo caminaba, siempre habían obstáculos, porque el camino a cruzar no es fácil. Yo me recuerdo en una ocasión, me encontraba en una casa en la Ciudad de México. Recuerdo yo que nos habían puesto comida y cuando yo comencé a tomarme aquella sopa tan deliciosa que había preparado esa señora, me recuerdo que yo no podía comer. ¿Por qué no podía comer? Porque yo me acordaba de aquella familia que había dejado atrás. Esto es parte de la triste despedida. Yo no podía comer tranquilo, no podía comer a gusto, porque decía yo: ¿qué estarán comiendo mis hijos? ¿Qué estará comiendo mi familia? Y yo comiéndome esta sopa tan deliciosa aquí. Porque solo yo sabía en mi corazón el estado en que mi familia se había quedado económicamente. Pero Dios fue tan grande en el camino, gente, que a pesar de las cosas que pasaron, yo les voy a contar así brevemente 3 cosas que me pasaron en el camino. Y Dios fue grande manifestándose de una manera tan maravillosa. Y yo se los digo por qué Dios se manifestó. Yo había orado mucho por este viaje. Recuerdo yo, en una ocasión, la persona que nos traía, como siempre, nos dijo: ustedes se van a ir solos, 2 en un autobús. Los montaron en un autobús con otro amigo mío del mismo caserío y viajamos. A pocos minutos de ir en el autobús, se subieron unos señores
Pararon el autobús, se subieron. Yo con mi amigo íbamos precisamente sentados en el mismo asiento. Y yo le dije a él, mire, se subieron al autobús, no sé qué es lo que va a pasar. No, pues directamente, y yendo yo a la par de él, gente. Los señores se subieron, se nos quedaron viendo a los dos. Y yo traté como de no mirarle a los ojos a ellos. Me hice como que no era conmigo. Perdón, mi gente, pero las lágrimas que rodé me han dejado así. Y se nos quedaron viendo a los dos. Y se dirigieron directamente al muchacho y le dijeron, vete para acá. Y lo bajaron y a mí me dejaron allí. Yo me fui para el lugar donde supuestamente nos habían dicho que íbamos a llegar. Yo encontré el lugar, hice las cosas tal como me dijeron, llegué. Pero gracias a Dios a él también, él llegó, lo soltaron después. Y así cruzamos el camino y más avanzamos y avanzamos ese camino. Pues se presentó otra oportunidad que íbamos en otro transporte. Ese era otro viaje ya. Cuando yo iba siempre a la par del muchacho, de mi amigo. Él siempre se sentaba junto conmigo y atrás iban otras personas que eran como hondureños. Se subieron los señores y directamente se fueron a mi amigo y le dijeron, bájate tú y bájate tú. Y los bajaron a todos. El transporte llevaba mexicanos y también allí iba yo. Yo iba en el asiento así por amediación. A mí solo se me quedaron viendo, pero no me dijeron bájate. Yo me quedé. Una señora se me quedó viendo y me dice, qué suerte tienen ustedes, me dice, los inmigrantes, los que viajan por México. Miren, me dije, a todos lo bajaron y a usted no lo bajaron. Esa señora bien se dio cuenta, gente, que yo venía de paso para este país. Ella me reconoció, a pesar que yo no estaba hablando, pues no, que me dijera que por algún acento de hablado, él me podía identificar que yo era hondureño, de Guatemala o salvadoreño. Yo no estaba ni hablando. Y hoy sí le digo yo, sí, mire, a usted no lo bajaron y a ellos sí lo bajaron. Sí, le digo yo. Bueno, gente, esas son las cosas que Dios hace. Eso es lo que Dios hace en el camino. Una de las últimas cosas que pasaron en el viaje fue cuando yo iba a cruzar el río Bravo. Me recuerdo que precisamente nos llevaron, y de los que iban con nosotros acababan de agarrar dos a la orilla. De los que se fueron adelante de nosotros los agarraron. Ya cuando nosotros cruzamos, gracias a Dios no pasó nada, todo salió bien. No hubo un obstáculo que los obstaculizara en esa pasada de ese río. Les estoy hablando del río Bravo, gente. Fue tan maravilloso. Todo Dios con nosotros. Y porque yo siempre le pido, Señor, guárdame. Y Dios siempre estaba conmigo en ese camino. Lo tremendo, gente, que llega el momento que llega uno a los Estados Unidos. Y yo quedé un tiempo en el aire que ni mi familia sabía de mí, ni yo sabía de ellos, porque
veníamos en una caminata, llegué a Houston, no les avisé, ya estoy en Houston porque estábamos en los trámites de otro viaje para viajar a New Jersey. Y cuando yo venía en esa van de Houston para New Jersey, yo desde que crucé el desierto y crucé todo desde Houston hasta New Jersey, mi familia se había quedado que ni yo sabía de ellos ni ellos sabían de mí. Hasta cuando yo llegué a New Jersey, un familiar me dice, ¿vas a hablar con tu familia? Y yo le digo sí. Pero ese momento que venía, no crean que solo era de gozo, no era solo alegría, porque yo ya había llegado a los Estados Unidos. Iba a hablar con unas personas, gente, que yo había dejado, que yo me había despedido, que había tenido una triste despedida prácticamente con ellos. Y yo me recuerdo ese momento de esa llamada. Mi primo me dio el teléfono, yo me salí afuera, porque yo sabía que no iba a ser tan fácil. Yo en esa llamada, yo me acuerdo que lloré. Me pasaron uno por uno y yo no podía sostener mis lágrimas. Porque yo, es cierto, ya había llegado a los Estados Unidos, pero había una distancia ya en ese momento que nos alejaba, nos separaba de la familia. Yo lloré duro en la primera llamada que hice con mi familia, gente. Lloré. Y les dije, ya llegué, ya estoy aquí, gracias a Dios. A pesar que me hacía mucha falta, me sentía solo, me había acostumbrado a una vida con ellos, trabajando con ellos. Pues yo tenía un trabajo de sastrería, un taller. Mi esposa trabajaba haciendo faldas, blusas, yo hacía pantalones y allí permanecíamos todo el tiempo juntos en casa con mis hijos. Pero lo que estaba viviendo ese momento no era fácil, era doloroso. Bueno, hice la llamada, me despedí de ellos. De allí venía otra etapa, que ustedes ya saben que hay que buscar trabajo para trabajar, para poder enviar dinero. Cuando yo hice la primera remesa a mis hijos, yo me sentí contento, de verdad, porque ya les estaba brindando apoyo. Y así pues cada 15, cada semana, en que hacía un poquito, yo les estaba mandando. ¿Por qué? Porque ellos lo necesitaban. A eso había venido yo, gente linda. Así es que no se les olvide dar un like, suscríbase a mi canal, denme un apoyo, por favor, suscríbanse, denme un apoyo, un like a mi video. Los quiero mucho, gente. Hasta aquí les dejo este contenido. Bendiciones y será hasta el próximo contenido.